tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a exponer lo que es los resultados de aprendizaje de la unidad, reconocer y describir las principales corrientes filosóficas que han influido en la educación, como el idealismo, el realismo, el pragmatismo, el existencialismo y sus respectivas características y postulados. Como título de la unidad tenemos lo que es la sociedad y filosofía. En sí conforma lo que es la definición, sociología y antropología como ciencias que contribuyen a la comprensión del ser humano, individual y social. A continuación, les presento a mis compañeros. Como integrantes tenemos mi persona, quien les habla, a Ariana Lisbeth Marín Lainez, Julio Paul Suárez Sánchez, Natasha Andrea Bedón Gurumendi, Marjorie Juliana Soriano González, Justin Sofía Enrique Sánchez y Adriana Georgette Panchana Perero. Iniciamos con nuestra exposición del grupo 5. A continuación, mi compañero Julio. De la filosofía. La filosofía se caracteriza por la comprensión del ser humano, la historia, la evolución en lo social, en los problemas económicos sociales de la sociedad, para así comprender es el estudio de lo que es el ser humano en base a los argumentos que le caracterizan por ser esa persona que evoluciona trascendentalmente con el pasar del tiempo, va evolucionando y va interactuando cada interacción en lo que es su evolución. En la siguiente diapositiva la siguiente, compañera. La definición de la sociología es la ciencia que estudia al ser humano, ya enfocándose a las personas colectivas en su proceso de cambio en un contexto histórico y cultural. La siguiente, compañera. La importancia de la filosofía, que nos ayuda a comprender el análisis del pasado. Por ejemplo, en argumento, la sociología analiza como patrones históricos y sociales influyéndose en el comportamiento actual. Por ejemplo, los estudios de la revolución industrial muestran cómo las condiciones laborales precarias dieron un movimiento social y cambio legislativo como una jornada laboral de 8 horas. Eso fue evolucionando poco a poco, pero hay todavía hay algunas, digamos, empresas o instituciones argumentarias que dan empleo, pero no cumple con ese rol de la jornada de 8 horas. Y todavía
como quien dice, no ha evolucionado ese tiempo para las personas que tengan una buena jornada de labor. La siguiente compañera. Los objetivos del estudio de las son los que son una sociedad a la que se enfoca también en interacciones cotidianas de las familiares. Eh, un ejemplo, por ejemplo, también tenemos de los métodos cualitativos como cuantitativos para recopilar datos y analizar los fenómenos sociales. Eh, por ejemplo, hay un ejemplo, la sociología urbana analiza a los jóvenes en barrios más vulnerables que desarrollan estrategias para enfrentar la exclusión social. En una encuesta también se, se analiza que la percepción pública sobre la desigualdad de género en el ámbito social todavía se ve en este siglo estamos en el siglo XXI, todavía se ve esa equidad de género, pero ya es muy poco porque ya, por ejemplo, las mujeres también ya pueden hacer de lo que el varón puede hacer también. La siguiente, compañera. Tenemos la microsociología. La microsociología se enfoca en las interacciones sociales como las relaciones familiares o entre otros como amigos. Un estudio de microsociología se podría analizar como el uso del lenguaje que afecta las relaciones en un grupo, por ejemplo, en un grupo escolar. Y también tenemos acá la macrosociología. Este estudia una globalización a gran escala sobre los sistemas políticos, ¿no? Y la economía mundial. Un ejemplo de un análisis macrosociológico podríamos examinar como la globalización que ha afectado a las economías locales como el desempleado, de pequeños negocios a favor de grandes corporaciones. Eso, eso sí ha afectado un poco así a los pequeños negocios porque los que ya tienen más rango, como quien dice, más economía en su empresa, las empresas que son más grandes, han afectado a los pequeños negocios porque eh, las grandes escalas, como quien dice, las grandes empresas, eh, han reducido el precio que daban los pequeños negocios y eso ya, como ejemplo, los pequeños negocios ya no le compete bajar más porque ellos son pequeños negocios, no se pueden rebajar más de lo que ellos, porque los pequeños negocios son, como quien dice, son revendedores de, hacia los comerciantes, como quien dice, hacia las personas. Y por eso, por ejemplo, las grandes empresas son las que
reparten a los pequeños negocios y eso que han estado afectando. También, por ejemplo, tenemos las características. Tenemos las características. Por ejemplo, las características son los patrones de comportamiento dañinos y propone soluciones. Por ejemplo, hay un estudio sociológico que ayudaron a identificar estos factores culturales y asociados a la violencia de género. También a las campañas de educación como empoderamiento femenino. En una de la inclusión social también tenemos que estudian unas dinámicas de discriminación e inclusión para fomentar la equidad. Por ejemplo, en Estados Unidos había una investigación sobre la inclusión radical en los años 60 que impulsaron a las políticas como la ley de derechos civiles que prohibieron la discriminación. También se analizaba que la entrada de corporaciones multinacionales que afectó a los pequeños negocios locales que se encontraron en niveles de desempleo debido a la incapacidad de competir. Eso es lo que le explicaba antes, ¿no? Que debido a esa incapacidad de competir con las grandes empresas, se vieron debajo sus pequeños negocios. Bueno, y para culminar con una conclusión sobre lo que ha sido la sociología, la sociología es una herramienta así poderosa para ayudarnos a comprender y transformar la sociedad y analizar los fenómenos sociales desde pequeñas perspectivas y bajo un marco que lo convierte en una disciplina esencial para enfrentar esos problemas de la desigualdad, la discriminación, los desafíos y un mundo globalizado que son parte a destacar de la sociología como positivismo y la creación de sociedades más justas e inclusivas. Bueno, le doy gracias por su atención y esta ha sido mi exposición. A continuación va a seguir mi compañera con su tema. Muchas gracias. Gracias, compañero Julio. Gracias, compañero Julio. Su objetivo es generar conocimiento sobre el ser humano en diversas áreas, lo que incluye es estructura social actual, la evolución biológica de la especie humana, el desarrollo y modos de vida de pueblos y pueblos desaparecidos, diversidad en expresiones culturales y lingüísticas de la humanidad. En resumen, podemos decir que la antropología busca comprender la complejidad del ser humano en todas sus dimensiones. Ya. La antropología se estableció como una disciplina independiente en la segunda mitad del siglo XIX, un factor clave para el surgimiento de la difusión de la teoría de la evolución, que inspiró el evolucionismo social. Entre los principales exponentes de esta corriente se destacan Herbert Spencer, La antropología es la disciplina más adecuada para entender la complejidad del fenómeno humano, gracias a su enfoque interdisciplinario y holístico.
ha estado presente en las transformaciones recientes en la forma en la que la humanidad se comprende a sí misma y a los demás. Esto le permite integrar diversos saberes y disciplinas en su estudio, evitando una visión puramente cientificista, que reduce al ser humano a un simple animal, así como una perspectiva humanista que lo separa completamente de la naturaleza. Como ejemplo podemos dar de esta integración que es el estudio de las culturas indígenas, donde la antropología combina conocimientos de la biología, la historia, la sociología y la lingüística, para comprender no solo las prácticas culturales, sino también cómo éstas se relacionan con el entorno natural y social en el que se desarrollan. La antropología es una ciencia integradora que estudia al ser humano en el contexto de su sociedad y cultura, así como su desarrollo y variabilidad a lo largo del tiempo y espacio. Se enfoca en el origen y los modos del compartimiento social, analizando el proceso biosocial en la existencia humana. Sociología y antropología. La sociología y la antropología son disciplinas de ciencias sociales que analizan el comportamiento humano y las sociedades como diferencias significativas entre ellas. Ambas surgieron en el siglo XIX en Europa, influenciadas por la Revolución Francesa. La antropología se enfoca en las sociedades no industrializadas, mientras que la sociología estudia sociedades industrializadas y las interacciones dentro de ellas. ¿Qué podemos decir como objeto de estudio? Podemos decir que la sociología se centra en el estudio de las sociedades humanas y las interacciones sociales, analizando estructuras, instituciones y procesos sociales. En contraste, la antropología se enfoca en las culturas humanas, tradiciones, prácticas y formas de vida de diferentes grupos de personas. Metodología de investigación socioecológica. La observación parcialmente implica que el investigador se interfiere en un grupo para observar sus dinámicas sociales. Las secuencias y cuestionarios son herramientas para recolectar datos sobre actitudes y comportamientos a gran escala, mientras que en el énfasis de los datos secundarios examina la información existente. Las entrevistas en, en profundidad permiten explorar de manera más detallada las experiencias y perspectivas individuales. En conclusión, la sociología y la antropología. La sociología se enfoca en entender el funcionamiento de la sociedad y las interacciones humanas, estudiando aspectos como la familia, las escuelas y los problemas sociales como la pobreza y la discriminación, con el objeto de mejorar las comunidades. Por lo tanto, la antropología investiga la evolución biológica y cultural de los seres humanos, analizando costumbres, creencias y cambios históricos para comprender la diversidad y las conexiones entre diferentes culturas. Esta pregunta es para ustedes. ¿Qué podemos decir que es la antropología? ¿Qué podemos definir a la antropología? La antropología es la ciencia que estudia al ser humano en sus diversas dimensiones, incluyendo su desarrollo biológico, cultural, social y lingüístico. Ya. Perfecto. A continuación, la siguiente diapositiva. Misión. Como misión tenemos que UPSE forma profesionales que aportan al desarrollo sostenible, contribuye a la solución de problemas de la comunidad y promueve la cultura. Esa fue la presentación del grupo 5. Muchas gracias. Espero que sea de su total agrado. Gracias.